CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy nos acompaña una estudiante de la maestría en estudios históricos que está ya por concluir la maestría. Este programa está en PNPC de CONACYT y ella nos va a hablar de un tema que es muy interesante, es la crisis de los misiles en 1962, pero vista desde la caricatura política en Colombia y en México. Y ayer que platicaba con ella le comentaba que es muy interesante que ella como colombiana revise estos procesos históricos desde el punto de vista de América Latina, es decir, desde una visión más global, menos regional, menos local, porque estas visiones nos permiten tener una perspectiva amplia desde el punto de vista de la geopolítica, interpretaciones globales que no podemos ver al microscopio, y en ese sentido va a hablar de cosas interesantes vistas a través de la caricatura política, como les decía, y me permito presentarla. Ella es Orfilia Damiano Obando, colombiana. Hola Orfilia, ¿cómo estás? Hola Ceci, muchas gracias por la invitación. Sí, mi investigación en este momento la estoy culminando y es sobre la crisis de los misiles, así como tú decías, ese proceso importante que se dio en 1962, vista a través de la caricatura política. Tenemos un periodo interesante de la historia a nivel mundial, que es la Guerra Fría. Esa Guerra Fría que comienza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y se comienzan a ponerse en juego los intereses entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y donde esa confrontación no se da de una manera directa, sino que más bien siempre hay terceros actores, otros países en donde siempre están interviniendo, y por eso se llama también Guerra Fría, por esa misma situación. Es además una guerra terciopelada, ¿no? O sea, no es frontal y como tú dices, utilizan a terceros actores para lograr sus objetivos. Es un mundo dividido en dos grandes bloques, los países socialistas comunistas por un lado, los capitalistas por el otro, Estados Unidos aquí arribita de nosotros, haciéndonos siempre, dándonos pellizcos si no hacemos exactamente lo que nos dicen, ¿no? Sí, es esa posición privilegiada en la que quedó Estados Unidos en un momento en el que la Unión Soviética quería imponerse. Primero pues vemos que eran los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Pero pues cuando se da el fin de la Segunda Guerra Mundial, volviendo a esto, cada quien pone en juego sus intereses. Pero Estados Unidos, como dicen algunos autores, marca esa barrera en donde le dice a la Unión Soviética, espera porque yo también tengo con qué. Pues si bien sabemos que Estados Unidos participó en la guerra de una forma muy diferente al resto de países a nivel mundial, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki demostró todo el poderío armamentista que tenía en ese momento. En ese instante pues se da esta polaridad. Entonces tenemos el bloque capitalista, el bloque socialista, en donde hay una región latinoamericana en la que los países están en vía de desarrollo, pero para ello necesitan no solamente una estabilidad política, sino que también una estabilidad económica. Y es esa estabilidad económica la que se le ofrecía Estados Unidos, así como tú decías, a la cabeza, pues es el privilegio de ser potencia mundial. ¿Cómo hace Estados Unidos cómo logra la adhesión de los países latinoamericanos a su política anticomunista por medio de programas como la Alianza para el Progreso o el de Seguridad Nacional, en el que si todos están aliados conmigo, tienen la certeza de que económicamente van a tener ese apoyo que necesitan? También era una cuestión de necesitamos que en la región todos nos mantengamos unidos, porque no podemos permitir que ese sistema socialista entre
y venga a destrozar las sociedades latinoamericanas con un programa en el que la economía no va a ser fluida. Además, fíjate, aquí haciendo un paréntesis de lo que decías del el contexto y cómo se repartió el mundo y la geopolítica en la posguerra. Estados Unidos, además, es el país que sí entra a la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el filito, en el final, en la colita, y entonces se da el lujo de posicionarse justo en ese momento como el país imperialista, monopólico, el primer lugar como potencia mundial, como tú decías, puesto que Europa estaba devastado y, bueno, Japón, ni qué decir, ¿no? Entonces, imagínate una América Latina que tiene un monstruo desde el punto de vista armamentístico, militar, económico, como tú dices, y que tiene a un enemigo o una amenaza latente, que es lo que siempre lo hace actuar, afortunadamente en América Latina, desde el punto de vista económico, en buena onda, con estos programas que tú dices de Alianza para el Progreso, pero esa gran amenaza que lo hace voltear a América Latina se llama Revolución Cubana, ¿no? Entonces, necesita muchos aliados para frenar a ese comunismo, ¿no? Sí, bueno, si bien sabemos que no es exclusiva de Europa la Guerra Fría, sí se da el cambio de escenario en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. No podemos decir que hasta ese momento América Latina había permanecido a la deriva de lo que era la guerra en Europa, porque de una u otra forma había participación. Pero ese cambio importante en la década del 50, bueno, terminando la década del 50, iniciando el 60, se da con esa revolución cubana, en donde ya el peligro es más latente, la paranoia frente a la expansión del comunismo, ya no solamente en Europa, sino que también aquí en territorio latinoamericano, puso en alerta, pues no solamente a Estados Unidos, sino que también al resto de países latinoamericanos. En donde, si bien no todos estaban altamente adheridos a esa política anticomunista, de una u otra forma hicieron ese juego político en donde, para poder tener los parabienes de Estados Unidos, pues se adherían. Y vemos cómo Estados Unidos manipula ese contexto político, esa geopolítica del momento, juegan con la paranoia internacional, mundial, de la expansión del comunismo. El ateísmo, ¿no? Ajá, también cómo venden un estilo de vida estadounidense, el American Way of Life, cómo empiezan a venderlo, pero cómo ambos bloques también lo hacen, no solamente Estados Unidos, la Unión Soviética también lo hacía, y es interesante cómo aquí tenemos no solamente una guerra fría política, diplomática, sino una guerra fría cultural. ¿Por qué cultural? Porque no solamente se da la confrontación políticamente, sino nos vamos a las cuestiones de los intelectuales están a favor de uno u otro sistema y asimismo están produciendo los textos. Las películas, la industria cinematográfica también estuvo a favor de ese discurso, más que todo el discurso anticomunista. ¿Por qué? Porque en ese momento en la Unión Soviética la industria del cine había quedado devastada tras la Segunda Guerra Mundial y era la ventaja también que le llevaba a Estados Unidos a la Unión Soviética. Y cada uno preparó ese armamento cultural para atacarse no solamente atacarse mutuamente, pero teniendo estos aliados. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la gran mayoría de los países latinoamericanos estaban ahí en eso. ¿Y cómo se visualiza eso? No solo en la radio, no solo en la televisión. Bueno, en ese momento tenemos una televisión que escasamente había llegado hacía 10 años, en unos países con mayor tiempo que otros, pero todavía la cobertura no era amplia, o no toda la población podía tener acceso a una televisión. Lo que sí hizo la prensa, pues hacer ese medio de comunicación con mayor tradición, circulación y el mayor acceso, logró impactar y
también influir en la mente de los lectores y cómo estos se iban creando una idea y cómo podían tomar posición de uno frente a un bloque o frente al otro. Ahí es interesante cómo la caricatura política, la imagen fue usada para demonizar al contrario, para hacer una mala imagen de quien se consideraba enemigo. En un momento en el que, tanto en el contexto latinoamericano, o hablando ya de nuestros países, México, Colombia, vemos cómo hay una adopción del discurso anticomunista al contexto local. Entonces ya no se tilda de comunista a todo aquel que sea parte del Partido Comunista como tal, sino que también a todo el que haga oposición política al sistema de gobierno en ese momento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en Colombia tenemos un gobierno bajo el Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? Una coalición política que se da entre liberales y conservadores. Gobernaron por 16 años, recuperaron la democracia que se había perdido tras la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Y en México tenemos un gobierno bajo la institución del PRI, en donde se torna más bien, podría verse por un lado neutral frente a la situación cubana. Esto teniendo en cuenta pues en la votación de la Convención de la OEA en Punta del Este, cuando Cuba es expulsada, la gran mayoría de países latinoamericanos le dan la espalda a Cuba, cosa que no hace México. México se mantiene neutral, no vota, en donde lo que se dicen los autores en este momento es que México le estaba dando la oportunidad a Cuba de reivindicarse y decir: no voy a militar bajo la ideología comunista, voy a seguir el lineamiento de las políticas estadounidenses y vamos a estar alineados como el resto de la región. Pero pues no fue así, porque a pesar de que ahí fue neutral, más adelante el mismo gobierno mexicano, cuando llega la cuestión de la crisis de los misiles, empieza a dar la situación, se pone en alerta y dice: si Cuba no desiste de sacar los misiles de la isla, pues nosotros vamos a tener que ir en contra de estos también, darle la espalda. Pero cosa que no había ocurrido antes. Y por ejemplo Colombia en ese sentido sí fue muy radical y dijo: yo sí me alineo con las políticas estadounidenses y le doy la espalda a Cuba, y rompió relaciones políticas con Cuba en ese momento. Y me hablabas de por qué la Unión Soviética decide poner una base de misiles justo en Cuba. Me decías que Estados Unidos ya había hecho lo propio en el otro continente, es decir, querían asegurarse de que esos misiles estuvieran a, ¿cómo se dice?, a bote de piedra, o sea, que estuvieran muy cerca para cuando se tuviera que atacar al enemigo, si era preciso. ¿En dónde tenían bases militares con estos misiles, por ejemplo, Estados Unidos? Bueno, en ese momento la Unión Soviética lo toma muy personal y en algunas memorias de Nikita Khrushchev se puede leer que el objetivo de él era que Estados Unidos sintieran ese temor de tener al lado, porque Estados Unidos, bueno, esto previamente a que Estados Unidos había instalado bases misiles en Turquía. Y pues obviamente como estaban en esa disputa de territorios, que Alemania Occidental, Alemania Oriental en ese momento, cuando Estados Unidos coloca las bases en Turquía, la Unión Soviética se resiente mucho, el gobernante Nikita Khrushchev se resiente mucho y busca la forma de también estar más cerca de su enemigo. Y esto lo logra gracias al triunfo de la Revolución Cubana, en donde hasta ese momento Cuba no había llamado la atención en Europa, pero cuando esto ocurre, Nikita Khrushchev se da cuenta que puede ser un aliado potencial en donde estaría más cerca de su enemigo. Por eso es que dice, van a Cuba, le hacen la propuesta a Castro de entrada pues en sus memorias dice que no aceptó, lo pensó, se lo comunicó al partido
Y en ese momento, como Cuba había atravesado o estaba atravesando por tantos ataques estadounidenses, la invasión a Bahía Cochinos, el bloqueo económico, el bloqueo en la compra de armas de Cuba en Europa, el único, bueno, dice Fidel, los que nos dieron la mano fue los soviéticos. ¿Por qué nosotros en este momento que ellos nos están ofreciendo la opción de estar protegidos frente a los ataques de Estados Unidos, por qué no lo aceptamos? Y fue así porque lo pensaron de camarada a camarada. Dice Fidel, lo pensamos en ese sentido. Así es que el líder soviético logra mover mueve los cohetes y arma la base en Cuba, en la localidad de San Cristóbal en Cuba. Entonces empiezan a mover desde agosto del 62, empiezan a mover las ojivas y empiezan a instalar los misiles ahí en territorio cubano. ¿Cuándo se da cuenta Estados Unidos de esto? Se da cuenta 2 meses después, en octubre del mismo año, cuando la CIA, que en ese momento pues estaba espiando lo que ocurría en Cuba, empieza a notar que hay muchos barcos llegando a Cuba. Entonces, los militares deciden, o la inteligencia estadounidense decide enviar un avión, un U-2, un avión espía U-2, decide enviarlo a sobrevolar el espacio aéreo cubano, y es ahí donde se dan cuenta, por medio de fotografías, que están las bases. Están ahí las bases soviéticas, o sea, los misiles soviéticos, que si estaban armados o no, ya listos para dispararse, no sabían. El mismo Fidel dice, yo no sabía, yo lo único que sé, o que supe en ese momento, fue lo que me dijo el especialista en misiles soviético. Era lo que yo sabía, pero ninguno en la isla tenía la certeza si estaban o no listos para ser disparados. Entonces, frente a esta situación, pues Estados Unidos entra en alerta porque el enemigo llegó y ya lo tenía muy cerca. Porque en las fotografías de la CIA se nota cómo desde la isla cuáles eran esos puntos claves en caso de un ataque, cuáles eran el territorio o, bueno, digamos los estados más cerca de contacto. Y Nueva York era uno de esos. Por eso en las caricaturas, cuando empezaron a hacer la producción de caricaturas, es visible encontrar a un John F. Kennedy, así como te estaba comentando ayer, te mostraba un John F. Kennedy en la figura de la Estatua de la Libertad. ¿Pero por qué? Porque estaba muy cerca de Nueva York. Entonces siempre lo están mostrando, bueno, lo mostraban así en algunas caricaturas, por ejemplo, el acuerdo pesquero entre Cuba y Rusia, y muestran a un Nikita Khrushchev en su papel de pescador, a un Fidel caracterizado en una mezcla de los rasgos antropomorfos con zoomorfos, así como un pez, el gran pez que había pescado o que había atrapado Nikita en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba pescando en Río Revuelto. Entonces aprovecha ese momento, esta coyuntura que tenían Estados Unidos con Cuba para meterse y así mismo pues llevar su objetivo a cabo. Realmente su objetivo no era proteger como tal la isla de los ataques, era presentarse y estar ahí como un gran oponente. En algunas caricaturas también vemos como Nikita no es considerado un oponente de gran alcance, y sin embargo este hace lo posible por estar más cerca de su enemigo. Entonces es maravilloso ver cómo a través de la imagen se mueve una cantidad de valores simbólicos, cómo se mueve la mentalidad, como en ese momento decía Eisenhower, bueno, antes de Kennedy, nuestro propósito es entrar en la mente de los hombres, liderar la mente de los hombres, y eso lo hacían pues con American Way of Life y todo ese armamento que tenían, pero cultural, militar, todo lo que tuviera a su alcance para poder
liquidar al enemigo, lo hacían. Por eso hablamos más bien no de una guerra fría política, sino más bien cultural en ese momento, en donde la crisis de los misiles es la punta del iceberg para que se crea que se va a desatar una tercera guerra mundial en ese momento, que por fortuna pues ya, o sea, no ocurrió. Se llegó a un acuerdo, llegaron a un acuerdo Kennedy y Khrushchev, dejaron por fuera a Fidel, que también fue burlado, no solo en los titulares, sino en las caricaturas, porque no fue tomado en cuenta y creía que tenía poder cuando realmente él no era el que tenía el poder. Entonces, posteriormente pues se da otra serie de procesos, la convención en Tlatelolco o la firma del Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización de los países, en los países en donde posiblemente se pudieran dar pruebas nucleares. O sea, más bien lo que buscaban era que no ocurriera lo mismo que había ocurrido con Cuba en ese momento. Además, hay algo que platicábamos ayer, que ha sido histórico de Estados Unidos respecto a su relación con América Latina, al menos desde esta Guerra Fría, que es la intervención en seguridad, ¿no? Obviamente con la venia de todos los países de América Latina, a los que subsidió con Alianza para el Progreso, que para ejemplificar no fue poca cosa. Muy poca gente sabe que, por ejemplo, Querétaro, que por esos años, en los 60, se convirtió en uno de los estados industriales o más industrializados de todo el país, fue justo gracias en parte a Alianza para el Progreso, porque con esos recursos de Estados Unidos, Querétaro pudo tener drenaje, agua potable, gasoducto, vías de comunicación que lo conectaran con la Ciudad de México y con el norte del país. Y así como Querétaro, hubo otros estados beneficiados y entonces se pudo dar la transición entre los estados rurales a los estados industrializados. Sin embargo, esos favores América Latina los pagó muy caros y ayer justo platicábamos y Gerardo nos platicaba que a él le parecía muy paradójico y a ti también, que los exiliados, los izquierdosos, los oponentes al gobierno de otros gobiernos de América Latina, sobre todo de dictaduras militares, encontraran aquí refugios, se exiliaran, los trataban muy bien, podían opinar. Sin embargo, en México no podía haber ningún mexicano que opinara en contra del gobierno, ni que tuviera vistos de ser ni revoltoso, ni izquierdoso, y menos comunista, ¿no? Y tú me decías justo eso, cómo también en Colombia, en México, en el resto de América Latina, esta sí infiltrada, en donde finalmente estos gobiernos son unos títeres que sirven a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, en ese momento era paradójico cómo México jugaba un doble papel. Podía ser neutral y aquí dentro podía ser muy represor, la dictadura perfecta en ese entonces. Podía decirse, a diferencia del resto de países latinoamericanos, México era así, una dictadura perfecta. Pues desafortunadamente el tiempo ya casi se nos acaba. Orfilia Damiano Obando, ¿con qué concluirías respecto de esta investigación? ¿Qué es lo que te parece más importante transmitir? Bueno, como lo que yo realmente trabajo en la caricatura política, es interesante ver cómo en ese contexto, paradójicamente, se podría pensar que en México la prensa vivía censura, atravesada por momentos de censura, mientras que en Colombia no. Entonces podría pensarse que la caricatura política en Colombia tuvo mayor libertad para criticar de forma punzante el acontecer de ese momento frente a la mexicana, pero realmente no fue así. Tuvieron un papel muy, muy equilibrado ambas y no primó la una sobre la otra. Pues muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Muchas gracias. Lo
Lo que significa para mí la historia, sin duda, es tratar de encontrarnos en el pasado, es buscarnos en el pasado, buscar huellas, testimonios que nos permitan comprender y explicarnos nuestra realidad presente. Eso significa tener un compromiso social, un compromiso histórico con lo que hemos sido, con lo que estamos siendo y con lo que queremos ser. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.